En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial que brota hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla». Él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta: «No tengo marido». Jesús le dice: «Tienes razón de que no tienes marido, has tenido ya 5, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dice: «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto a Dios en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde se debe dar culto es en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén darán ustedes culto al Padre. Ustedes dan culto a uno que no conocen, nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que dan culto deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Yo soy el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué hablas?». La mujer entonces dejó su cántaro y se fue al pueblo y dijo a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿Será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino donde estaba él. Mientras tanto sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre ellos: «¿Le habrán traído a alguien de comer?». Jesús les dice: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No dicen ustedes que falta todavía 4 meses para la cosecha? Yo les digo esto: levanten los ojos y contemplen los campos, que están ya maduros para la cosecha. El que trabaja en la cosecha ya está recibiendo su salario y almacenando fruto para la vida eterna, de modo que el que siembra y el que cosecha se alegran. Con todo tiene razón el proverbio: uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron y ustedes son los que se han beneficiado del trabajo de ellos». En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer: «Me ha dicho todo lo que hice». Así, cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por la predicación y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, Redentor,
Hoy día es ya el tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Miren cómo va pasando la Cuaresma y cómo tenemos que ir aprovechando la Cuaresma, ¿no? Cómo tenemos que ir dándole fruto, ese fruto que Cristo quiere que demos, ¿no? En este tiempo de Cuaresma, no solamente como preparación, por supuesto, litúrgica a la fiesta de Pascua, sino también como proceso de conversión en nuestra vida, de acercamiento a Dios, de alejamiento del pecado, de vivir unidos al Señor, ¿no? Muy bien, y si ustedes se han dado cuenta por dónde nos va llevando la Cuaresma, ¿no? Los días domingos son importantes, son como puntales, ¿no? Son como las columnas de la Cuaresma y nos van mostrando el itinerario, son como hitos que nos van mostrando por qué camino andar. La primera semana, el primer domingo de Cuaresma, hemos tenido la lectura de Cristo que está en el desierto y que en ese desierto ayuna 40 días con sus noches y vive en el silencio de Dios, que es escuchar la palabra de Dios, pero que también recibe los influjos y los ataques del demonio a quien vence Jesucristo con la palabra de Dios. En la debilidad humana vence al enemigo, ¿no? Y entonces el camino de la Cuaresma, nos hemos percatado todos, es el camino del ayuno, de la abstinencia, de la oración, de la penitencia, el camino de la misericordia. Entonces tendríamos que preguntarnos, ya estamos en tercera semana, ¿estoy ayunando? ¿Cuánto? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántos días? ¿Cuántas comidas? ¿Estoy rezando mejor, más? ¿Estoy comprometiéndome con Dios? ¿Camino de misericordia? ¿Estoy obrando el bien? ¿Me venzo a mí mismo para hacer el bien al prójimo, a los miembros de mi familia? Si soy hijo, por ejemplo, ayudando a mis padres, esforzándome, sacrificándome por ellos. Si soy miembro de una comunidad, por ejemplo, laboral o académica, estoy siendo amable, bondadoso, caritativo, comprensivo con mis compañeros, con mis compañeras. Bueno, hay que revisar, porque nosotros, la vida cristiana no es una teoría, ¿eh? Nosotros no somos ideólogos, nosotros vivimos una práctica cristiana, una experiencia cristiana de vida, y tenemos que revisar. Estamos en la tercera semana, ¿eh? No faltan muchas semanas para que llegue la Pascua, ¿eh? Entonces hay que poner las barbas en remojo. La segunda semana nos ha mostrado la gloria del Tabor. Cristo nos dice, bueno, ¿por qué razón has entrado en este clima de penitencia, de ayuno, de austeridad, de oración? ¿Por qué? Porque el final de todo, porque es un camino de acompañar a Cristo. Y acompañas a Cristo en el desierto, pero no solamente en el desierto, sino en su pasión dolorosa, en su muerte redentora. ¿Y cuál es el final de todo esto? La gloria, el cielo, la vida eterna, la paz. Qué bien se está aquí, Señor. Hagamos 3 tiendas, eso, ¿no? La eternidad de Dios, la participación en la vida divina, en el cielo. Muy bien. Y ahora, esta tercera semana, el Evangelio que se nos propone tiene que ser de los pasajes más hermosos del Evangelio, les aseguro, de los pasajes más hermosos. Hay varios exégetas que dicen que este pasaje es un pasaje en donde uno puede descubrir los sentimientos de Cristo, la bondad del Señor, ese espíritu de Cristo impetuoso de salvar almas, de conquistar corazones, de llevar al mundo entero el mensaje del Evangelio, pero también ese deseo de Cristo de buscar la conversión, el cambio de vida, el arrepentimiento, para poder acercarnos a Dios con sinceridad de corazón. Nos presenta esta escena de la samaritana del pozo de Sicar. Yo quiero contar algunas partes de esto, porque esto es muy extenso, esto da como para 10 homilías, pero yo voy a contar solamente algunos aspectos de esto, ¿no? Sepan ustedes que los samaritanos, claro, a veces nosotros no sabemos muy bien cómo es esto, ¿no? Pero durante el imperio babilónico, ¿cierto? Y el imperio asirio, Israel fue dominada por estos pueblos. Así como en el tiempo de Jesucristo Israel estaba dominada por los romanos, antiguamente había sido dominada por los seleucidas, por los asirios, por los babilónicos. Y como era un pueblo siempre impetuoso, rebelde, porque quería mantenerse dentro de la patria, digamos, la patria que Dios les había dado, la Tierra Santa, y no se mezclaban con otros pueblos,
y era un pueblo monoteísta, no era un pueblo politeísta y qué sé yo. Entonces, colmaban la paciencia de sus colonizadores y en varias oportunidades los exiliaron. Parece que era un invento de los asirios esto. Después todos los otros colonizadores hacían lo mismo. Para debilitar a un pueblo, lo que hacen es quitar gente del pueblo. Y entonces se hacían grandes migraciones, los botaban de esa zona y de otros pueblos los enviaban al pueblo de Israel. Entonces cambiaban, hacían un trueque, ¿no? Un enroque de gente. A los judíos los exiliaban a otros pueblos y a gente de otros pueblos los enviaban al pueblo de Israel. Y eso era en la zona norte, en la zona de Samaria. También pasó lo mismo con Judea, pero los judíos no hicieron lo que hicieron los del norte, los de Israel. Acuérdense que después de Salomón, el pueblo de Israel va a quedar dividido en dos. Porque Benjamín y Judá se van a quedar juntitos y después los otros 10 hermanos, las otras 10 tribus van a hacer la suya y se va a dividir en dos. Y se va a llamar Israel y Judá, ¿no? Bueno, en la zona de Israel, que era la zona norte, ahí estaba Samaria. Habían sacado entonces un montón de gente israelita de Samaria y habían enviado gente pagana a esas tierras. Y los israelitas se habían mezclado, se habían mestizado con la gente pagana, cosa totalmente vituperable para los miembros del pueblo de Israel que tenían prohibido casarse con gente pagana. Hasta ahora, los judíos ortodoxos, cuando un miembro de una familia, un chico judío se casa con una pagana, o sea, con una gentil, con una cristiana o de otra religión o de otro mundo, de otra raza, es como el momento en el que ese hijo muere. Ya no lo consideran hijo. Y su descendencia ya no es descendencia de Israel. Entonces, así era el pueblo, y los judíos, los de la parte de abajo, de la parte de la Judea, despreciaban a los del norte porque eran mestizos. Ahora, los del norte también despreciaban a los judíos porque estaban segregados y además porque había todo un problemón con la cuestión de la adoración del Dios de Israel. Porque los judíos decían que Jerusalén era el lugar de la adoración del Dios de Israel y los otros pueblos mestizos decían que no, que eran otros lugares. Así entonces estaba el pleito entre samaritanos y judíos. Y era tan brava la cosa que no se hablaban. O sea, el judío pasaba al lado de un samaritano y si no se tiraba piedras, al menos no se hablaban. No se dirigían la palabra, eran enemigos, no se querían. Ya ustedes pueden entonces ambientarse un poco en esta situación. Cristo estaba cruzando y cruzó por Samaria. Podría haberse ido por otro lado, pero era más largo el camino que iba a hacer, pero él decidió ir por Samaria. Y entonces ahí está Jesucristo con los apóstoles. Cosa extraña que Jesucristo haya mandado a los apóstoles, extraña para los judíos, no para nosotros, que Jesucristo haya mandado a los apóstoles a comprar comida, porque no comían la comida de los paganos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesucristo multiplicó panes y peces y estaban en descampado y de repente sobraron 12 canastas, ¿se acuerdan? Y uno dice, ¿de dónde sacaron las canastas, pues? ¿Dónde salieron las canastas? Los judíos tenían por costumbre llevar siempre canastas. Cada judío llevaba cuando se iba lejos de su casa, se iba a caminar a determinado, llevaban canastas. En esas canastas llevaban comida. Porque acuérdense que la comida de los judíos, que hasta ahora es la comida kosher, es una comida muy distinta a nuestra comida. Ellos no comen nuestra comida. Y llevaban canastas. Dice que los paganos que se burlaban de los judíos, cuando los veían, típicamente veían a un judío porque el judío siempre llevaba su canasta, porque siempre llevaba su comida, ¿no? Bueno, entonces resulta que estaba Jesucristo con los apóstoles y le dice a los apóstoles, vayan a comprar. Fueron al pueblo de Sicar a comprar la comida, quedaba a 1 kilómetro Sicar del pozo de Jacob, donde Jesucristo se encontró con la samaritana. Entonces se encuentra Jesucristo solo y cansado, como dice el texto, ¿no? Y entonces se encuentra con la samaritana que venía a buscar agua de este pozo. ¿Cuál era la situación de esta samaritana? No sabemos su nombre, pero esta samaritana se ve que era una ciudadana paria, no querida, porque ustedes sepan, cuando ella le dice a Jesucristo, o Jesucristo le pregunta, no, ven, trae a tu marido, ven con tu esposo, ella le dice, no tengo marido. ¿Y qué le dice Jesucristo? Es cierto que no tienes esposo,
porque has tenido cinco maridos, y con el que estás ahora tampoco es tu esposo. Entonces ustedes piensen, un pueblito, Arequipa es grande, ¿no? Pero un pueblito chiquito, de unas 500, 600 familias, en donde hay una mujer que ha tenido 5 esposos de esa zona, ¿no? Yo creo que las esposas de estos hombres no tienen que estar muy contentas con ella, ¿no? Entonces, era una mujer despreciada, porque resulta que en Sicar hay agua, hay pozo de agua, pero ella tenía que trasladarse 1 kilómetro para recoger su agua, porque ciertamente, eso dicen algunos autores, ciertamente en esos pueblos despreciaban a las mujeres pecadoras. Hoy día las aplauden y las ponen en pósters, no sé, en determinadas revistas y en internet, y hoy día tienen OnlyFans, ¿no? Pero antiguamente no era así. Antiguamente no era así. Dios a esos pueblos los había marcado con su ley, y ciertamente que el adulterio era penado, ¿no? En el pueblo de Israel era penado con el apedreamiento. En este tiempo es aplaudido, ¿no? Porque señala libertad para casarse 5, 6 o 70 veces, ¿no? Pues bien, entonces por eso esa mujer seguramente iba. Igual esa es una lectura entre líneas. No sabemos exactamente si fue así, pero es muy probable que haya sido así. Porque si no, ¿por qué tendría que haber ido hasta el pozo a 1 kilómetro? Imagínense cargar, ¿no? Cargar agua. No vas tampoco con un depósito pequeño, es cargar agua. Nosotros, claro, tenemos Sedapar, ¿no? Que bueno, funciona de vez en cuando, pero tenemos agüita, ¿cierto? Pero esta mujer tenía que buscar agua del pozo todos los días, entonces no era poco. Y además hay que pensar que en ese tiempo no existía el polietileno, no existía el plástico, no habían galoneras, eran odres de barro cocido, ¿no? Alfaras, qué sé yo, había un montón de cosas para recoger el agua. Entonces ella no se sentiría tan cómoda de caminar 1 kilómetro y recoger su agüita. Entonces se encuentra Jesucristo y ahí se da ese diálogo. Ya más o menos pueden ustedes entender y ambientarse en esta escena que decimos que es tal vez de las más bonitas escenas del Evangelio. Primer acto, ¿no? Primer acto de la escena. Cristo está cansado. Dice el texto, ¿no? Cristo estaba cansado del camino. Y uno entonces, la primera cosa, claro, cuando uno tiene un oído atento y trata de ser meditativo en estas cosas, tiene que ponerse a pensar, ¿por qué el Señor se cansa? ¿Dios se cansa de nosotros? Dios nunca se cansa de los hombres. ¿Pero por qué está cansado? ¿Qué hay en Dios que se cansa? Dios se puede cansar de ninguna manera. Dios no se cansa. Claro, dice el texto del Génesis que después de los 6 días de trabajo de la creación, Dios descansó al 7º día, ¿cierto? Pero no es que estaba cansado el Señor. Eso es la manifestación clara de que Dios quiere que los hombres respeten un día para hacerlo sagrado, o sea, para que en ese día se consagren a Dios como agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho, pero Dios no se cansa. El hecho es que Jesucristo sí se cansó, y entonces manifiesta esta debilidad que Dios ha querido mostrarnos a nosotros. Dios, que es el Todopoderoso, Dios que es el que todo lo puede, Dios que es el creador de todo con perfección, con agudeza, con maravilla, sin embargo quiere mostrarse débil ante nosotros. Y así se mostró ante esta mujer, se mostró débil. No se mostró como un rey poderoso con su cetro y su caballo, ¿no? con sus guardias de corte y con sus huestes ¿cómo se llama?, de soldados. Se mostró cansado, sediento. Así se mostró. Y así se muestra a nosotros. Dios quiere ser así con nosotros. Quiso mostrarse de esa manera. San Agustín va a decir una frase muy bonita, ¿no? Dios, que es fuerte, quiso mostrarse débil para que la debilidad de Dios después contribuyera a la fortaleza del hombre. La debilidad que Dios muestra en el pozo de Sicar después será la fortaleza que el hombre tiene, porque de él, de esa debilidad, de su pasión, porque el pozo de Sicar siempre hay que verlo en relación a la pasión, siempre hay que verlo en relación a cuando Jesucristo muere por nosotros en la cruz, porque es la hora sexta. ¿Ven? Son claves de San Juan. San Juan en esto
le gusta trabajar mucho con los signos. Era la hora sexta. ¿Saben cuál era la hora sexta en la pasión de Jesucristo? Cuando Jesucristo está clavado en la cruz. Lo acaban de clavar en la cruz. 3 horas, ¿no? 3 horas tuvo Jesucristo en la cruz. Acuérdense. A la sexta lo clavaron y a la 9 murió. Más o menos 3 de la tarde. ¿Ya? O sea que a las 12 del mediodía, eran las 12 del mediodía, es la manera antigua de decir, eran las 12 del mediodía. A esa hora Jesús está cansado. ¿Se dan cuenta? En la pasión Jesús está cansado. Tienen que buscar a un hombre de Cirene, Simón se llamaba, a ayudarle a cargar la cruz, porque Jesús había caído 3 veces ya en el Vía Crucis, ¿no? Entonces, hay que ver siempre el paralelo, ¿ah? Cuando San Juan nos está hablando del pozo de Sicar, de Jesucristo y la Samaritana, está hablándonos de la pasión de Jesucristo y de la redención. Siempre hay que verlo así. Es como una especie de paralelo, una analogía, una figura de lo que pasará después. Entonces, Cristo se encuentra con esta mujer y le dice, dame de beber. Claro, no es la misma frase, pero en la cruz Jesucristo también dice, tengo sed. Y es una sed extraña la de Jesucristo en la cruz, porque recuerden de que vino uno, dicen los textos bíblicos, ¿no? Y empapó en una esponja, empapó vinagre, ¿no? Vinagre con un líquido amargo, que dice que de alguna manera como que adormecía al que estaba moribundo. Le agarró, le empapó eso y le dio a Jesucristo, y Jesucristo lo probó, pero lo botó. ¿Qué sed más extraña de Jesús? Que teniendo la posibilidad de tomar algo, no quiso tomarlo, ¿no? Por eso es que también un salmo dice, ¿no? Me dieron a tomar vinagre y hiel. Muy bien, entonces, pero acá dice también, tengo sed, y acá le dice la mujer, dame de beber. ¿Ven? Jesucristo se muestra necesitado, sediento. Claro, era lógico, normal que una persona que haya caminado durante mediodía, de repente se encuentre cansado y con sed, por supuesto, pero aquí hay que verlo más profundamente, ¿se dan cuenta? Dios se quiere mostrar así, para que nosotros, viéndolo, crezcamos en la fe. San Agustín va a decir, tenía sed de la fe de esa mujer, no tanto de agua, de la fe de esa mujer. Eso lo vamos a escuchar cuando ustedes escuchen el prefacio, antes de que cantemos el santo, van a escuchar lo que habla de la fe de la mujer samaritana. ¿Qué es eso? Cristo quería esa fe, sediento de fe de esta mujer. Muy bien, entonces se encuentra con esta mujer. Y, como decíamos, se ve aquí esta personalidad de Jesucristo, porque si eran enemigos, samaritanos y judíos, y no se hablaban, imagínense cuál es la repercusión para la mujer. Te habla un hombre desconocido y para colmo no es judío. Era clarísimo, los judíos se identificaban clarísimamente, su manera de vestir, etcétera, ¿no? Y entonces la mujer se sorprende. Muchas mujeres, dicen los que conocen estas cuestiones sociales, muchas mujeres se podrían haber escapado. O sea, vieron a Jesucristo, se asustan y se van, ¿no? Como quien vea un peligro, porque es un enemigo. ¿Qué tendría Jesucristo? ¿Qué, digámoslo así, bondad y mansedumbre tendría la voz y el rostro de Jesucristo, que esta mujer no se escapó, sino que por el contrario empezó a hablarle, extrañada, claro. ¿Cómo es que tú me pides de beber a mí si yo soy samaritana y tú eres judío? O sea que Cristo empieza el diálogo con una mujer que era enemiga, pero es tan cálido el diálogo de Jesús, es tan bueno y manso el Señor, que la mujer, que tiene todos los prejuicios habidos y por haber, tiene la apertura del corazón y empieza a hablar con él. Todo eso lo tenemos que ver en función también de la iglesia, porque dice San Agustín, la iglesia es esta mujer samaritana, pecadora, antes de ser santa, es esta mujer pecadora, a quien Dios quiere su conversión. Bien, entonces, esa es la primera escena. Segunda parte de la escena, el diálogo. Ese diálogo que tiene Jesucristo, algunos dicen que San Juan lo que ha hecho es resumir, tiene que haber sido un diálogo bastante largo, y San Juan lo ha resumido en 3 partes, ¿no? El diálogo. Primero, la parte del agua, dame de beber, la mujer que le dialoga con la cuestión del agua. Segundo, cuando hablan acerca de la religión judía y la religión samaritana, ¿no? El pozo y qué sé yo. Tercero, o digamos en el medio, está el tema de los pecados de la mujer. 3 temas: el agua, la vida de la mujer y la teología
de la salvación. 3 temas tiene esta conversación. Muy bien, yo solamente me voy a quedar en esta parte que es la parte del pecado, porque cuando Jesucristo viene a tratar con nosotros, la primera cosa que viene a hacer es extirpar el pecado. Cristo no convive con Belial, así dice la Sagrada Escritura. Por tanto, si una persona está en pecado y se acerca a Cristo, la primera cosa que quiere Jesucristo es que esta persona rompa con el pecado. Cristo no nos quiere pecadores, nos quiere santos. Por eso nos ha venido a traer la santidad. Pero ¿cómo le hace ver Jesucristo su pecado? ¿Acaso es un sentenciador, mujer impura y adúltera, maldita a la hoguera, al apedreamiento? Vamos a llamar a tu gente para que de una vez te apedreen por ser una adúltera. No. ¿Cómo fue que entró Jesucristo en contacto con el pecado de esta mujer? Llámame a tu marido. Miren, qué indirecto, ¿no? Podría decir, qué político Jesucristo, ¿no? Qué indirecto que es Jesucristo para llegar al pecado de esta mujer. Llámame a tu marido. No tengo marido. Tienes razón. La mujer podía tener muchos pecados, pero al menos era sincera. Claro, tal vez podría encubrir alguna cosa, pero era sincera. No tengo marido. Y ahí entonces Jesucristo sí le dice sus pecados. Me hace acordar mucho esta escena a cuando, por ejemplo, los santos que tenían esa capacidad de mirar los corazones, ¿no? La cardiognosis se llama esa capacidad espiritual, mística que tienen algunos santos, que miraban el pecado. San Juan Bosco, cuando iba a confesar a sus niñitos del oratorio, les decía Ave María Purísima, como siempre en la confesión. ¿Cuánto tiempo hace? Tanto tiempo. ¿Qué pecados tienes? Dígame usted, don Bosco, le decían los niños. Usted dígame mis pecados. Y don Bosco decía, bueno, no tienes que hacer esto, la otra vez hiciste tal cosa. Don Bosco sabía lo que habían cometido los chicos. El padre Pío de Pietrelcina también lo hacía, también lo conocía. A una persona que estaba en pecado y no quería decir su pecado, el padre Pío la trató muy mal, le dijo, vete de acá, tú no eres sincero en tu confesión, estás ocultando esto, vete de acá, no te voy a confesar. Y la persona se fue y después a los 2 días volvió recontra arrepentida y le contó el pecado. Bueno, entonces Jesucristo es así, conoce el pecado, pero quiere la confesión. Quiere que uno diga, bueno, sí, Señor, yo reconozco que este es mi pecado. Por eso es que esto habla también del sacramento de la confesión. Cristo se acerca débil, bondadoso, gentil. ¿Y entonces qué quiere? Aparentemente tiene sed, pero no tiene sed de agua material. No tiene deseos de intereses de cosas materiales, no. Quiere el alma, quiere la vida espiritual, quiere la paz en el corazón. Si supieras quién te está pidiendo, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. ¿De dónde vas a sacar esa agua si no tienes un cántaro para sacar agua? Yo tengo un agua, dice Jesucristo, que es tan grande que salta hasta la vida eterna. La misma frase que dijo Jesucristo cuando en la fiesta de los tabernáculos, capítulo 7 del Evangelio de San Juan, estaban los judíos en medio de Israel en esas ceremonias que hacían, llevaban una tinaja de oro que agarraba más o menos 1,5 litros de agua, la sacaban de la piscina de Siloé, iban todos en procesión, ¿no? Y después la llevaban al altar, ¿no? al atrio, del templo de Jerusalén, y embrocaban el agua, y brotaba el agua entonces del templo, entonces todos decían, del templo brota el agua de la vida, y del templo no sé qué cosa, y los salmos, ¿no? Sacaréis aguas con gozo, etcétera. Y Jesucristo delante de todos empezó a gritar, dice el texto, empezó a gritar, el que tenga sed, que venga a mí, que beba, yo tengo agua de la vida eterna. Es esto mismo que le dice esta mujer. Entonces, la mujer en esto, ¿no?, se da cuenta de que Cristo es el Mesías, es el profeta de Dios. Entonces empieza la historia de la salvación. Sí que va a llegar el Mesías, Él nos lo va a decir todo. Yo soy el Mesías. Jesucristo le revela a esa mujer directamente, yo soy el Mesías. Jesucristo preguntó a San Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Y entonces Pedro declaró la fe. Pero acá Jesucristo le dice a la mujer, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Por eso es que esto es una figura de la iglesia. La iglesia que es representada en esta mujer pecadora, que con sus pecados se acerca a Dios, Dios la limpia, la purifica, y Dios le hace conocer quién es Él, el Mesías, el Dios Todopoderoso que viene a salvar los corazones de los hombres. Que nosotros entonces, en esa mirada, ¿no?, de este buen Señor, de este buen Jesús, que se acerca a nosotros, cansado,
porque da la vida por nosotros en la cruz. En la cruz está cansado Jesús, pero está cansado, digámoslo así, en su debilidad humana. No se cansa jamás de convocar almas para Dios. Ese Cristo quiere acercarse a nosotros y quiere darnos el agua de la gracia, el agua del bautismo, el agua que purifica, el agua que sana, el agua que limpia, el agua que nutre, que es la gracia de Dios. Que entonces nosotros en este tiempo creo que ya lo que viene inmediatamente para nosotros, o sea, si estamos viviendo bien la Cuaresma, lo que viene es una confesión bien hecha, bien hecha. A ver, ahora en esta semana, que estamos, la tercera semana de Cuaresma, a ver si nos vamos a confesar. Hagamos nuestra colita, vamos con nuestro examen de conciencia, hagamos una buena confesión, para que Cristo que tiene el agua nos dé ese agua que perdura y es alta para la vida eterna. Que la Virgen Santísima nos conceda estas gracias.